Información desde el ámbito económico y, bueno, en este caso tiene que ver con la inflación a nivel nacional, pero también nos vamos a enfocar allí en Bahía Blanca. Nosotros vamos a hablar junto a Gonzalo Semilla, que es director del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca de nuestro país. Muy buenas tardes, Gonzalo. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala, pero estamos, bueno, en 10 emisoras de Patagonia Norte y también llegando allí a su ciudad. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes y un placer poder conversar con todos ustedes. Bueno, Gonzalo, en septiembre el índice de precios al consumidor aumentó un 7,5%, presentando una marcada aceleración respecto al mes de agosto y convirtiéndose de esta manera en la mayor variación mensual desde el inicio de la medición del IPC por parte justamente del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Bueno, y es así que la variación en comparación a igual mes de 2021 fue del 59,4% y el acumulado anual se ubicó en el 73,2%. Bueno, que podemos hablar, digamos, en particular de lo que representa esto en Bahía Blanca, pero también haciendo una mirada a nivel nacional, Gonzalo. Bien. Bueno, los datos que vos compartís son los que publicamos hace momentos, en el día de hoy, con respecto al mes pasado, y es, digamos, lo que vos destacás es sumamente importante porque el CREVA hace 26 años que mide inflación en la ciudad de Bahía Blanca, y ese es un indicador altísimo. Realmente es un indicador muy preocupante porque, digamos, algunas previsiones eran que iba a descender o que se iba a desacelerar. Sin embargo, a nosotros, en Bahía Blanca, nos dio una aceleración muy importante porque en el mes de agosto nos había arrojado 5,3%. Realmente, cuando uno explora los distintos capítulos que nosotros medimos, que son 9 capítulos, alimentos y bebidas, indumentaria, equipamiento, transporte, ha habido un aumento generalizado y quizás me atrevo a decirles un poco abusivo, en el sentido de cuando uno explora las variaciones o los aumentos de precios en muchas variedades que nosotros medimos, son enormes, porque para llegar o alcanzar este 7,5 de aumento, encontramos con capítulos como indumentaria de 8,4%, prácticamente alcanzando el 100% desde septiembre del año pasado, ahora, septiembre de este año, 86% en el último año en alimentos y bebidas. Realmente, y este capítulo de alimentos y bebidas es el más importante, es el de mayor peso en la canasta y es el que uno mira con mucha atención. Prácticamente nos dio un 8% en el mes. Realmente son indicadores muy altos. Evidentemente, el gobierno no logra encauzar digamos, o morigerar los aumentos tan explosivos que estamos teniendo. Incluso las proyecciones, ustedes seguramente la han leído, a nivel nación, están ya cercanas al 100%. Es decir, esto es inédito en los últimos 20 años seguramente. Gonzalo, buenas tardes. Pablo Cora desde El Bolsón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gonzalo, viendo un poco estos números hasta ahora, ¿qué se puede esperar para lo que queda del año y también teniendo en cuenta lo que decías vos de las proyecciones que viene haciendo el Gobierno Nacional? Bien, a ver, lo que se va a esperar lamentablemente es lo que yo anticipé, es una inflación, a nosotros por lo menos nos estaría dando una inflación superior al 90%. Digamos, si nosotros suponemos que este 7,5% que nos dio se replicara en los 3 meses que quedan, nos está dando cercana al 100%, 98%. Ahora, es un supuesto en el cual es un poco fuerte. En Argentina es verdad que cualquier cosa puede suceder en muy poco tiempo y depende de las decisiones del sector político que nos gobierna y depende de las expectativas que puede crear el gobierno, pero
nos quedan 3 meses, de los cuales noviembre y diciembre suelen ser, por cuestiones estacionales, meses muy dinámicos, y meses que anticipan el receso veraniego, y donde también en diciembre tenemos el aguinaldo, también tenemos vacaciones, tenemos reparación de automóviles, es decir, se suele ser noviembre y diciembre, sobre todo diciembre, la fiesta de fin de año, meses muy dinámicos que podemos encontrarnos con inflación bastante alta, con lo cual nos espera un fin de año muy complejo y nos deja un piso, o un arrastre, como diríamos los economistas, un piso muy alto para lo que es el 2023, que según estimaciones del Banco Central hablan de un 60% en todo el año que viene. Es decir, debería bajar 40 puntos del 2022 al 2023, con lo cual es bastante complejo. Gonzalo, buenas tardes. Silvia Tonero te saluda desde aquí, desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. A ver, para ponerte un poquito en contexto a las amigas, a los amigos que nos están escuchando desde otras provincias, nosotros aquí habitualmente charlamos contigo todos los meses y ya estamos acostumbrados a la metodología de trabajo del CREVA, ¿no? Tratando de extrapolar un poquitito la tarea que ustedes realizan como para poder aplicarla en otros lugares del país. Aquí en Bahía Blanca habitualmente tenemos 2 sistemas de medición de 2 ámbitos distintos. Uno que realizan técnicos expertos a través de las consultas por la web, y el caso de ustedes que hacen trabajo de campo. ¿Cómo habitualmente realizan ustedes ese trabajo de campo para poder llegar a estas cifras que estábamos escuchando? Porque por ahí son cifras con decimales, porcentajes, cómo va el interanual o de un mes a otro, pero ¿cómo se llega a esas cifras? Bueno, a ver, nosotros, como bien decís, hacemos el relevamiento nuestro es in situ. In situ significa ir al lugar donde está la variedad. En general nosotros recurrimos a las grandes cadenas de supermercados, incluso las locales y otras que no son locales, por decirlo de una manera, y vamos a la góndola. Y en la góndola nosotros hacemos es tomamos el precio de la variedad o de un bien, todos los meses el mismo. Nosotros nos interesa, por ejemplo, si tomamos una lapicera de una marca determinada, todos los meses, todas las semanas, mismos días de cada semana, tomamos el precio de ese producto. Y a nosotros, por decir de una manera más fría, no nos interesa el precio en sí mismo, sino la variación porcentual de ese producto de una semana a la otra y obviamente lo que ocurre en el mes. Pero bueno, hay otras cosas que tomamos, como por ejemplo lo que son servicios, que tiene que ver con los regulados, la categoría regulada, que son servicios. Ahí es mucho más sencillo porque yo debo recurrir a las páginas web de los organismos o de los prestadores de servicio público. Y ahí es donde se encuentran todos los cuadros tarifarios, y cuando tenemos alguna duda nos contactamos con gerentes comerciales o gerentes de las propias instituciones para confirmar o validar que esté correcto. Lo mismo lo que son cuotas de colegio. Cuotas de colegio, llamamos a los colegios privados para que nos den mes a mes los valores, lo mismo que los autos 0 kilómetros, lo que son casas de indumentaria o casas especializadas o negocios especializados. Vamos, librerías, confiterías, ferreterías, digamos, todo eso lo hacemos con un equipo de trabajo que todas las semanas relevan, todas las semanas nos juntamos a analizar las variaciones más destacadas, positivas o negativas, y a fin de mes nos juntamos con toda esa información, con nuestra área de tecnológica, y ahí obtenemos estos valores. Y cada variedad, que son más de 400, y son más de 6.000 precios que nosotros tomamos por mes, tienen una ponderación diferente, un peso en la canasta. Hay cosas que pesan más y tienen la carne, los lácteos, las papas, las harinas, que pesan mucho más que, por ejemplo, el consumo de un cigarrillo o ir a comer fuera del hogar. Gonzalo, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Estaba pensando, esta escalada de la inflación en nuestro país termina indefectiblemente en una devaluación para poder controlarla.
Yo creo que la devaluación la retroalimenta. En definitiva, nosotros tenemos devaluaciones todos los meses. El Banco Central devalúa o varía el tipo de cambio en aproximadamente 6% por mes. Es decir, en general nos hemos quedado, o el gobierno se ha quedado por debajo de lo que es la variación del tipo de cambio. La cuestión es, ¿cuál es ese gradualismo? Si el gobierno, digamos, si nosotros tuviéramos una inflación del 100% a fin de año, en función de cómo se va devaluando mes a mes, la devaluación va 30 puntos por debajo de la variación de los precios. Es como que va quedando rezagada. ¿Cómo podría hacer el gobierno para que vayan de la mano? Bueno, los próximos 3 meses, digamos, octubre, noviembre y diciembre, debería estar devaluando por mes arriba del 13% por mes. Es decir, un 30% acá a fin de año, para poder empardarla. Y la devaluación lo que trae es un corrimiento o un desplazamiento hacia los precios. Esto es histórico. Argentina nos pasa esto, cuando hay una gran devaluación, tarda un par de meses, pero se va impactando los precios. Por eso el gobierno no quiere que haya una devaluación brusca, porque impulsaría mucho más fuerte los precios y eso termina impactando las canastas de consumo, lo que es pobreza, indigencia, y por eso se resiste. Y el Banco Central va variando el tipo de cambio diariamente hay una variación de centavos, y lo que le interesa también que el mercado blue, por decirlo de una manera, el paralelo, no se le escape tanto en ese gap entre un precio y el otro. Está bien. Ahora, digo, el gobierno sin duda que no quiere que esto acontezca, pero tampoco puede controlar, y está a las vistas hasta el momento, esta inflación que crece aceleradamente y que golpea sobre todo en los sectores más postergados y en los sectores de los trabajadores cuyo salario no alcanza a igualar a la inflación, ¿no? Sí. A tu criterio, digo, si esto no se controla, ¿cómo termina? Bueno, lo que vos decís es correcto. No ha aprendido, no lo puede hacer, no lo sabe hacer, no tiene la capacidad. Hay algo evidentemente que está fallando porque los precios no pueden ser controlados de ninguna manera. Es verdad que tenemos muchos frentes abiertos y no es nuevo si nos llevamos muchos años, pero si con esta escalada inflacionaria la única opción que le queda al gobierno si no las puede controlar los precios es reabriendo paritarias continuamente. Y también, digamos, cuando uno estudia estas cuestiones y vinculaciones entre apertura de paritarias o actualizaciones de salario, impactan, arrastran hacia arriba a la inflación. ¿Por qué? Porque primero yo tengo menos pesos o mi peso vale menos que antes. Cuando yo me mejora mi salario, ¿qué hago? No tengo mucha capacidad de ahorro. Tampoco me interesa ahorrar tanto, salvo que la tasa de interés sea alta como está tratando de llevarla al gobierno. Si no, lo que yo hago es gastarla, y cuando la gasto implica mayor demanda, y hay una presión sobre los productos y aumentan los precios. Entonces, es como que es un círculo vicioso, lamentablemente. El tema es, bueno, ¿qué se frena antes? Lo ideal es que frene la inflación, no que se frenen los salarios, y que haya una distancia muy grande entre nuestro poder adquisitivo y los precios, porque evidentemente nos hacemos mucho más pobres, y no solo el sector vulnerable, como mencionás, sino ya alcanza a la clase media hace tiempo. Media y media alta ya hace tiempo. Gonzalo, y ante esta situación, entonces, ya lo hemos charlado otras veces, ¿no? ¿Qué hacer como para que ese dinero que tenemos no solo nos alcance en la medida de las posibilidades, sino si es que tal vez surge la alternativa de realizar un pequeño ahorrito, en qué hacerlo, ¿no? Comprar mercadería, algún electrodoméstico, algún bien, invertir en qué, ¿cuál sería el consejo? Bueno, obviamente que uno siempre preguntaría, no lo vamos a hacer ahora, pero ¿qué diría yo si tuviera alguna persona que me consultara puntualmente? Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué generás? ¿Qué capacidad de ahorro tenés? Porque es desde muy poquito dinero hasta, bueno, mucho. Hay que ver qué es poco y qué es mucho, pero está claro que independientemente de eso, uno tiene alternativas. Es como si vos, bueno, adelanto consumo futuro a consumo presente, electrodomésticos pueden ser, algún bien más durable, de menor escala. No estoy pensando en un auto, porque para un auto se necesita a veces duplicar el valor del propio auto. No tenemos la capacidad de generar tanto ahorro. Pero plazo fijo, si bien las tasas hoy están, digamos, la variación de la inflación acumulada, es decir, de enero de este año
a septiembre de este año estamos aproximadamente en un 60%, y hoy la tasa de interés anual es de cerca del 70 o arriba del 70%. Entonces, ahí tenés una cobertura. Por eso el Banco Central subió las tasas para que el dinero se acobije en los bancos y haya menos circulación de dinero. Esa es una opción. La otra es las criptomonedas, que es algo bastante novedoso y moderno, pero no está regulado, no nos convence mucho, nos da un poco de miedo, el mercado no estuvo funcionando mucho. Entonces, es una opción. Adelanto consumo, adelanto algún bien para la casa, reparación de la construcción dentro del hogar, alguna cuota. Todo lo que sea en cuotas es beneficioso. Obviamente las tasas de financiación han sido también muy altas, entonces hay que ver si conviene o no. Pero esas son, digamos, las opciones. Obviamente uno dice comprar $1, bueno, uno cuando compra dólar lo compra como reserva de valor, pensando que el peso se devalúa y que el dólar en algún momento se mantiene. Y si uno quiere un ahorro mucho más grande, bueno, ahí estás viendo en lo que son los ladrillos, en algún terreno, eso siempre ha ganado con respecto a la inflación. Gonzalo Semilla, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con 10 emisoras de Patagonia Norte, de Radio Nacional, y seguramente en otro momento te volveremos a convocar para que nos desasnes un poco, ¿sí? Seguramente. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Contacto que manteníamos con el economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Gonzalo Semilla, compartiendo en este ratito de Punto Sur gran parte de las incógnitas que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Y esa palabra inflación que sigue flameando sobre el territorio argentino igual que la bandera.